Hoy, en el Campello Informa y con motivo del Día Mundial del Donante, que fue el pasado 14 de junio, hablamos con Ana Delia Sancho, delegada de la Asociación de Donantes del Campello. Ana, eres la delegada de la Asociación de Donantes de Sangre del Campello. ¿Nos podrías contar cómo fueron los inicios de la asociación? Realmente la asociación surgió del sueño de un campellero, de un vecino de Campello, que era donante habitual y que recibió además en el 2008 el mérito nacional lo recibió el año pasado. Y gran donante, que es cuando una persona ha hecho durante su vida 70 donaciones de sangre, lo recibió ya en el 2008 y todavía seguía en activo. Entonces esta persona hacía de voluntariado en las colectas de sangre, atendía al donante después con un grupo de vecinas de Campello, que no me quiero olvidar de ellas, como son Reme, Angelita, y lo que hacían, Marcela, y seguro que me dejó alguien más, pero eran personas del pueblo que querían darle a la donación de sangre una calidad humana que a lo mejor queda muy frío solamente llegar, donar tu sangre e irte. Claro. Entonces yo acudí a una de estas colectas de donación de sangre, conocí a Raúl y bueno, directamente me embaucó con su proyecto, yo me dejé embaucar también y empezamos a pensar en cómo podíamos darle un poco de solidez. Y la solidez era, como él decía, convertirlo en asociación. Entonces empezamos con todo el papeleo y en el 2007 fuimos inscritos como asociación de Campello. Muy bien. Desde el 2007 prestando vuestros servicios en el Campello para donación de sangre, ¿cuánta gente forma la asociación? En la actualidad, él fue inicialmente el delegado, yo estaba como secretaria y las personas que estaban de voluntariado pertenecían a los vocales de la Junta. Y ahora actualmente, desde que él lo dejó, yo pasé a ser delegada y somos cuatro personas. Sigue con nosotros una de las personas que atendía en aquel momento, que es nuestra amiga Carmen, que se conoce a todo el pueblo y entonces es una relaciones públicas fantástica. Y luego tenemos a Isabel Mellinas y a su hija Jessica, que es nuestra colaboradora más joven. El día 14 de junio fue el Día Mundial del Donante. Sí. ¿Nos podría explicar qué es el Día Mundial del Donante? Bueno, pues es una fecha que se ha instaurado para celebrar o para a lo mejor hacer más visible la figura del donante de sangre, pues una figura importante a la que igual no se le da la publicidad o la promoción de la importancia que tiene, ¿no? Claro. Por ejemplo, estábamos hablando antes de la publicidad o de la promoción que se le da a la donación de órganos y a lo mejor los donantes de sangre estamos más en la oscuridad de este tema, somos menos visibles y la gente tiene que ser consciente de que para que haya una donación de un órgano, por ejemplo, un trasplante de un corazón puede llevar hasta 50 bolsas de sangre, lo que se necesitan. Los tratamientos con leucemia, hasta 100 bolsas por tratamiento. Entonces hay que ser conscientes y lo que no queremos que ocurra nunca es que uno tenga el hospital adecuado, el equipo médico adecuado, las instalaciones, el órgano, con lo que cuesta tener un órgano compatible para que tú puedas ser trasplantado y que no se pueda llevar a cabo porque no hay sangre suficiente para hacerlo. Claro. Entonces ha habido momentos realmente en que no había las reservas de sangre suficientes, ha habido épocas muy comprometidas en las que a lo mejor había gente que tenía otras intervenciones menores que estaban ya, pero claro, estás en una lista de espera y de repente cuando te va a tocar te dicen, mire, la tenemos que posponer porque hay otras cuestiones más urgentes. Entonces lo ideal es que haya sangre para todos. Claro. Y para que haya sangre para todos tenemos que ser conscientes de que la sangre, hasta ahora nadie ha encontrado un sustituto, no se puede fabricar y es algo que todos tenemos y que la podemos compartir sin ningún problema y sin ningún perjuicio para nuestra salud. ¿Cuántas donaciones puede hacer al año una persona? Si es un hombre puede hacer hasta 4 en un año, cuando haya un mínimo de 2 meses entre una donación y otra. Y las mujeres 3 al año. Sí, se puede empezar a partir de los 18 años, pesando más de 50 a 51 kilos, y hasta los 65 más o menos. Si uno ya ha sido donante, hasta los 65 años puedes donar. Pero si empiezas muy tarde, pues a veces si pasas de los 60, pues ya te dicen que no. Que no, claro. Hemos estado hablando antes me has comentado de que desgraciadamente ha disminuido el número de donaciones de sangre. A ver, yo he estado mirando nuestros datos y realmente, por ejemplo, hubo unos años muy buenos, en el 2008-2009,
Desde el 2004, que había unas 300 y pico donaciones, por ejemplo, en Campello, subimos a casi 700. Pero en los últimos datos del 2014 hemos vuelto a bajar a 400 y pico en un año, cuando la población aumenta, claro. Con lo cual el dato es peor todavía, digamos, peor, sí. Claro. Entonces sí que lo vemos, por ejemplo, en que antes hubo una época, en estos primeros años de la asociación, en que aquí en esta pared que puedes ver a tu espalda se nos hacía cola de donantes, esperando a su turno a donar, pero colas de hasta 1 hora. O estar en el puerto pesquero y colas hasta las 11 de la noche para poder donar. Y sin embargo ahora no es así. La última dato que te puedo dar, por ejemplo, el Día Mundial del Donante de Sangre del 2008 vinieron 80 personas a donar, que es un dato fantástico. Además hubo 8 o 9 nuevos, donantes nuevos que vienen por primera vez, que eso yo lo miro siempre mucho porque es son mi debilidad, los donantes nuevos. Y sin embargo tuvimos hace 2 semanas la nuestra de este año y no llegamos a 30 personas, con lo cual el dato mismo ya ¿Y por qué crees, Ana, que ha pasado eso? ¿Por qué crees que han disminuido el número de donaciones? Pues no lo sé, yo me niego un poco a aceptar de que sea por falta de voluntad o por falta de que la gente joven o la gente que puede no esté dispuesta a hacerlo. Yo creo simplemente que la gente que lo ha hecho siempre, que lo ha hecho toda la vida, pues llega a una edad en que ya no lo puede hacer. Entonces los donantes tampoco pueden donar siempre, y a veces por la medicación. O llegas a la hora de donar, te salen mal los hematíes, no te dejan donar. Entonces necesitamos siempre un intercambio, una generación nueva que vuelva a donar, y yo creo que es falta de información. Falta de información de muchos jóvenes que no saben realmente, a pesar de que tenemos en nuestra mano muchísimos medios, te metes en internet o cualquier programa, pero yo creo que le falta una información así un poco de tú a tú, que es lo que intentamos hacer en la asociación. Por eso siempre invitamos a la gente, si vemos grupos jóvenes en la playa, que a lo mejor dicen, no, eso de donar, siempre decimos, vente un día y lo ves, te acercamos a la zona de donación, nos preguntas lo que quieras, te llevas la información que quieras, lo ves de primera mano, y luego ya tú decides, pero yo creo que la información es muy importante. Ana, ¿qué actividades realiza la asociación, además de acompañar a los donantes en esos momentos de la donación y hacérselo más fácil? A ver, generalmente lo que más hacemos es promoción. Intentamos promocionar, pues elaboramos algún cartel que junto con el que nos envía el centro de transfusiones, pues ponemos por todo el pueblo, por las tiendas, pues gente que quiere colaborar, le pedimos el favor de que lo tenga ahí colgado unos días, porque sí que es cierto que hay gente que gracias a eso se entera de que hay una donación y se acerca. Luego la promoción directa, sobre todo ahora cuando llega más el verano, porque es difícil a veces encontrar sitios donde haya gente a quien promocionar. Pues vamos por la playa y vamos informando de lo que es, que se acerquen, porque ahora generalmente tenemos una colecta al mes, pero ahora en verano tenemos 3. Entonces una se sigue haciendo aquí en el centro social, pero hay 2 que se hacen con un autobanco, un autobús, al lado de la lonja. Entonces es muy visual y entonces intentamos que la gente que habitualmente no dona, aunque viene a pasar unos días o tal, que se acerque. Y siempre que nos pregunten, entonces sobre todo es la promoción, la promoción de la donación, y lo que nos interesa también mucho sería la promoción en los centros educativos, por lo que estábamos hablando de que consideramos de que el futuro de la donación viene por una buena información desde que son niños pequeños. Ana, hoy en día es muy común ver a nuestros jóvenes llenos de tatuajes, llenos de piercings, y seguramente muchos de ellos tienen miedo a donar sangre o creen que no pueden donar sangre, pero creo que eso no es así, ¿verdad? No, no es así, lo que hablábamos del tema de la información. Cuando te has hecho un tatuaje, no puedes venir a donar, pero solo tienen que pasar 4 meses. En el momento que han pasado 4 meses, te puedes acercar a donar perfectamente. Con lo cual es lo que decimos, hay una serie de pruebas, te haces una colonoscopia o tienes una intervención quirúrgica de cirugía menor, pues es un plazo, pero son 4 meses, 6 meses, depende, o alguna vacuna que te has puesto, pero no es que te exime ya para toda la vida. Entonces es una pena. Porque nos encontramos gente, por ejemplo, nos hemos encontrado durante una época gente mayor que igual ya no podía donar por edad y que ellos mismos se han excluido porque en algún momento de su vida, en la adolescencia o en la infancia, pasaron hepatitis A, y hubo una época pues que se decía que, claro, si tenías hepatitis no podías donar sangre, pero hay que diferenciar entre la hepatitis B, la hepatitis C y la A. Y en el caso de la A se considera un virus, algo pasajero que no deja un recuerdo en sangre, con lo cual se podía donar perfectamente. Entonces algunos se quedan como, anda, pues si yo lo hubiera sabido, hubiera ido a donar.
jolín, deje de donar por esto. Qué importante es la es información, importante la información. Y la formación de nuestros jóvenes. Entonces tú donas tu sangre, la sangre se recupera, con una sola bolsa que dones, que son 450, no solamente se te manda una analítica completa también de cosas que habitualmente no te mira el médico, quiero decir, lo que el centro de transfusiones hace una analítica sobre hepatitis B, C, sífilis, SIDA, y te envía tu grupo sanguíneo con tu RH, eso se manda a la dirección que tú hayas dado a la hora de dar tus datos, ¿vale? Pero realmente peligro no hay ninguno. La cuestión de cómo se hace ahora, desde los tiempos en que se hacía pues, de otra manera, ha cambiado muchísimo. Todo el material es desechable, además... quiero decir, además, si tú no estás en condiciones de donar, lo que la gente tiene que tener tranquilidad es que no es que llegas aquí, yo te cojo, te meto dentro y te digo, la donas. No, nosotros somos un voluntariado que te informa y te atiende, pero aquí el equipo médico es el que está ahí detrás del biombo y hay un médico siempre. Entonces, tú pasas por el médico antes de donar y el médico te va a mirar todo, va a hablar contigo todo lo que tú quieras. Tu medicación, tus enfermedades, si tienes alguna duda, es que a mí me pasa esto, y él es el que va a decidir si tú donas o no. O sea que el que se sienta en la camilla y el que se tumba después para donar es la persona que está perfectamente en condiciones para hacerlo. O sea que no hay que tener ningún miedo. Muy bien, Ana. Y ahora que hemos hablado un poco de tanto del pasado como del presente, de la asociación y de la donación de sangre, ¿cómo ves el futuro? A ver, el futuro se puede interpretar de varias maneras. Si vemos desde el pasado al futuro, a nivel de infraestructura siempre ha ido a mejor. Quiero decir, aquí las colectas de donación de sangre se empezaron o en la calle o en la lonja de los pescadores, por ejemplo, luego se pasó a la biblioteca, de la biblioteca a la Casa de la Cultura, era un poco que no sabías dónde ponerlo, ¿no? Hasta que por fin tuvimos este centro social y el ayuntamiento, gracias a él, pues disponemos de las mejores instalaciones, tú lo puedes ver, o sea, no nos falta de nada en ese sentido y no veo mejor sitio donde pueda un donante acercarse a donar que aquí, eso te lo digo de verdad. En cuanto al futuro de la donación, pues si no se introduce más publicidad, más promoción en colegios, escuelas, es una opinión personal mía. Yo creo que es difícil, porque yo puedo llegar como promoción a 20 personas, 40, en un año a cuántas. Claro. Pero un medio televisivo, un medio de información en un colegio donde de repente tienes a 40 alumnos en cada clase, 35, 30, 25, me da igual. No solamente llegas a ellos, llegas a sus familias también, claro. Porque cuando llegas a ellos, nosotros en una época que hicimos unos puntos de libro y los repartimos por todos los centros educativos de Campello, tanto colegios como institutos, y luego muchos padres nos venían con el punto de libro, oye, ¿habéis dado esto? Y entonces esa información llega a los padres también, claro. Y es el propio chaval el que a veces le plantea a sus padres, ¿y tú por qué no eres donante? Y ahí esa es la pregunta que queremos que la gente se haga. ¿Tú por qué no eres donante? Otra cosa es que no puedas. Pues tomo esta medicación, no puedo. Yo soy la primera que no puedo muchas veces. No puedo, estoy excluido por esto. Pero si puedes, yo lo que animo siempre a la gente es, las cosas hay que probarlas, las cosas buenas hay que probarlas siempre una vez en la vida. Entonces, con todo lo que la gente joven prueba, ven a probarlo. No es obligatorio seguir, es voluntario. Tú vienes una vez y si no te gusta, si es tan horrible, no vuelvas. Si no pasa nada. Pero una vez que lo has probado, tú decides. Y es lo que queremos, que tengan esa experiencia. Entonces, el futuro va a depender de eso. Es curioso, ¿no? Como somos, lo hablábamos antes también, uno de los países líderes en el mundo en donación de órganos y luego a lo mejor la donación de sangre parece que no tenga tanta prensa ni tanta repercusión, sí que es verdad. Por eso siempre incidimos en que la gente piense que está genial donar órganos. Aquí ahora puedes venir cuando vienes a donar sangre, puedes, si quieres ser donante de médula, tenemos información, el equipo médico te saca ya la primera muestra para entrar en esta base de datos internacional que luego muestra si eres compatible o no con alguien. Y animamos a la gente a que lo haga y el médico está para informarte también, el equipo médico, pero también queremos que sean conscientes de eso, que una donación de médula necesita esta sangre incluso de 100 donantes. Hay que ser consecuente. La gente es muy sensible a los casos concretos, con caras concretas, de personas que necesitan lamentablemente una donación de médula. Y lo que queremos siempre desde la donación de sangre es que pensemos que cualquiera de nosotros necesitamos o esa médula o esa sangre, que en una intervención una mujer que va a dar a luz y tiene un parto un poco complicado ya necesita 2 bolsas de sangre. Claro. Y es habitual entrar en el hospital y si te paseas por las habitaciones del hospital, las personas que llevan una pulsera de un determinado color, es que hay una sangre preparada porque se supone que la puede necesitar. Entonces, ¿qué pasaría con nosotros si vamos porque un familiar ha tenido un accidente de tráfico o necesita una intervención y cuando llegamos nos dicen que es que no hay sangre? O sea, pondríamos el grito en el cielo y diríamos que cómo es posible que no haya sangre. En un país como España, que no... Y que tanta población, tanta gente joven, tanta gente que puede donar, ¿y cómo que no hay sangre? O sea, sería una pregunta... Yo creo que hay mucha gente que piensa que es imposible que eso ocurra. Sí.
Y yo creo que la gente tiene que ser consciente de que eso puede ocurrir si no hay donantes, porque Claro. no hay nada que la sustituya, nada. Y la sangre es esencial. Y si donamos hasta 3 o 4 veces al año nuestra sangre, si lo hiciéramos la gente que puede, todo el mundo que puede, no tendríamos ningún problema de abastecimiento, aunque hubiera una emergencia importante, porque todo esto es hablando de que no tenemos emergencias Claro, importantes. en plan grandes. Sí, un terremoto, Si hubiera una emergencia muy catástrofe. grande, sí que es verdad que entonces dice la gente, pues yo si ocurre algo, iré a donar. Iré a donar. Pero en ese momento lo que se hace es colapsar el servicio sanitario, Claro. la sangre tiene que estar analizada, no te pueden poner cualquier sangre de ese momento, quiero decir que las cosas hay que hacerlas bien. Y para hacer las cosas bien, pues hay que hacerlas con previsión. Y la previsión es que se necesita sangre en los hospitales, no hay tantos donantes de sangre como pensamos, y que el poder donar es que estás perfecto, entonces es una maravilla, compártelo, porque el día que tú lo necesites te gustará que alguien lo haya hecho Claro. por ti, y eso es lo importante. Muy bien, Ana. Pues muchas gracias por la labor que Nada, a realizáis vosotros desde por la darnos voz. asociación y muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Nada, encantada. Os esperamos a todos en cualquiera de nuestras colectas para que os informéis. Muy bien. Luego ya si queréis donar, estamos ahí para serviros. Pues estaremos ahí el próximo día. Muy bien, muchas Muchas gracias. gracias.